Bienvenido de nuevo. Esto es el tercero en una serie de presentaciones sobre una perspectiva bíblica de las misiones en el Nuevo Testamento. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿O cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos 10, 14 a 15. Los planes mundiales del Mesías. Observa las implicaciones en su introducción. Salvador del mundo. Pablo aclaró que el propósito del Mesías fue siempre para las naciones y no solamente con respecto a él, Abraham. Se escribió que le fue contado, es decir, la justicia de Dios, sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. También nosotros íbamos a recibir la justicia de Dios contada a nuestra cuenta por fe. Propósito mundial de la preparación para el Mesías. En el ministerio de los gentiles, él se fue siempre para los cambistas de dinero corrompieran el patio de los gentiles en Juan 2, 13, 22. El ministerio a Samaria, una raza mezcla que los judíos odiaban. Un ministerio al centurión de Roma en Mateo 8, 10 y 11. Vemos bien en su enseñanza de que lo que implica el título preferido como el Hijo del Hombre es más universal que el del Hijo de David, que es más judaico. Israel fue sal de la tierra y luz del mundo. La tierra significa global y en cuestión del mundo obviamente es global. Todo sus ilustraciones fueron como en concepto global. En Lucas 10, 29 a 31 elogiaron la fe de los gentiles como la mejor que cualquier que había visto en Israel. La parábola del trigo y cizaña en Mateo 13, 36 a 43, en donde el campo, donde está esparciendo la semilla, es el mundo, no Israel, sino el mundo. Inclusive es la iglesia. El propósito mundial de la preparación para el Mesías. La descripción de Jesús en el Evangelio. Se llama a él el Salvador del mundo en Juan 4, 42. El luz del mundo en Juan 8, 12. Vino a salvar al mundo en Juan 12, 47. Oró para que el mundo cree que tú me enviaste. Juan 17, 21. Su preocupación era para el mundo, no solamente los de Israel. Entonces, después de Jesús había una transición del enfoque en Israel a la iglesia. O sea que la iglesia mucho más que los judíos cristianos. La gran comisión no fue una sorpresa con todas estas sugerencias que Jesús les había dado. Con el rechazo del Mesías se realiza un cambio gradual al ofrecimiento universal, especialmente en los últimos meses. Juan 10, 16 dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El enfoque de Jesús en ese entonces es otras ovejas, no solamente otros similares, sino otros distintas. Es el sentido de la palabra. Además, en Juan 12, 23, Jesús respondió, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Les contestó Jesús, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Es importante la palabra griego aquí, porque eso, si mucho no significa más numéricamente, sino que significa mucho en el sentido de todo tipo de semilla. No es un solo tipo de semilla que tiene mucho, sino que muchos diferentes tipos de semilla.
La transición de Israel a la iglesia se nota también en Mateo 21:43. Por esto les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes, se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Interesante, ahora Jesús, cerca del fin de su ministerio, está hablando de sacando todo el enfoque y prioridad de Israel y dar esta prioridad a otro pueblo. El único otro es gentil, que va a producir los frutos del reino. Mateo 24:14. ¿Hasta cuándo uno puede preguntar? Y este evangelio del reino predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Implica que tiene un propósito todo ese tiempo de la iglesia. Y ese propósito es que el evangelio sea predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Eso no significa países que no existían en aquel entonces. Inclusive no existía casi ninguno como países, no existía al menos que en los últimos 100 años. Solamente había naciones o gente, grupos de personas con lenguas, diferentes culturas, y por eso la palabra etnia o grupos étnicos, como veremos mucho de esto en este estudio. Además, en Mateo 25:31-46 dice, describe el juicio próximo a su regreso, lo cual hace presumir el cumplimiento de la tarea evangelística universal. Entonces, cuando él está hablando del juicio, incluyendo la gente de todas las diferentes naciones. Y la misión será cumplida. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 a 10, este contexto, este evento sucede al principio de la tribulación. O sea que hay los eventos que vienen, son principalmente el rapto. Enseguida vienen 7 años de tribulación, que están descritos en Apocalipsis capítulo 4 hasta el versículo 19. Pero al principio de todo esto, o sea que todos los grupos de las naciones, los grupos étnicos, ya están ahí en el principio de la tribulación. Es decir, como tenemos el próximo evento es el rapto, que va a suceder y inmediatamente después vienen 7 años de tribulación antes de la segunda venida de Cristo. Dice en aquel entonces que toda lengua, tribu y pueblo está allí. Antes de la presentación y abrir del libro de 7 sellos de la ira de Dios contra los habitantes del mundo. Esto implica de que al principio de los 7 años de la gran tribulación, ya la misión es cumplida. Justo lo que Jesús dijo de que cuando todos los grupos étnicos del mundo escuchen el Evangelio, después de esto, no inmediatamente quizá, pero después de esto vendrá el fin. Entre los presentes inmediatamente después del rapto son los redimidos para Dios de todo el linaje y lengua y pueblo y nación, o grupo étnico. Apocalipsis 5, 9 a 10. Es decir que esto implica que algunos logran evangelizar la última tribu antes del rapto. El imperativo de la gran comisión. 40 días después de la resurrección, Jesús está dando varias veces la gran comisión y la mayor carga de su corazón. Las 5 reiteraciones de la gran comisión abarcan el 50% de sus palabras registradas en el ministerio post-resurrección. La versión de Marcos, la noche de la resurrección en Marcos 16, 14 a 20, Jesús dio la dimensión de la actividad. Dice que ir y predicar a toda criatura, o es decir, a toda la humanidad. Tenemos una tarea inmensa que dio a los discípulos. La versión de Juan, Jesús dio la dimensión comparativa. En Juan 20, 19 a 23, como me envió el Padre, así también yo os envío. Mateo 28, 18 a 20. La versión de Mateo, en el lado montañoso de Galilea, en Mateo 28, Jesús dio la dimensión sistemática. Comienza con la autoridad. Es lo que hace que este mandamiento sea vinculante a nosotros. Él como creador, sustentador del cielo y la tierra,
es quién hace ese mandamiento, tiene la autoridad. Prioridad. Son los imperativos que notan. Son un solo imperativo y varios participios que describe cómo hacer ese mandamiento. El mandamiento único es haz discípulos, pero haz discípulos de toda nación, es decir, que todo grupo étnico. La manera de hacerlo es yendo a ellos, bautizando a aquellos que siguen o aprenden de Jesús, enseñándoles a obedecer en todo lo que Él mandó a la iglesia. Y la última parte es la seguridad dada por la promesa de la presencia del Espíritu Santo. La misma promesa está dada en Juan 20, 21 a 22, también en Lucas 24, 47 a 48 y Hechos 1 a 8. Pero hay muchas malas interpretaciones de la Gran Comisión. Se la dio a los apóstoles y se la cumplió en el primer siglo después de Cristo. Si los paganos están perdidos es por su propia culpa. Nosotros no somos responsables. Estos son los mayores puntos de vista de la Reforma protestante, los luteranos y calvinistas, más de 1000 años luego. Punto de vista errado debido a que el mandamiento es hacer discípulos de todas las naciones. No solamente los en el Imperio Romano, sino que a todas las naciones, todos los grupos étnicos. Él nos acompañará siempre, es decir, que cada día. O sea que no hay terminación de que cuando Él no va a acompañarnos. Y para completar la tarea, Él prometió su presencia hasta el fin del mundo, es decir, que el cumplimiento, el cierre o conclusión del mundo. Por lo tanto, el mandamiento aún es vigente. En la versión de Lucas 24, la dimensión del poder, en Lucas 24, 46 a 48. Se debe predicar el arrepentimiento para el perdón. Es tan importante como la muerte y la resurrección. Si la gente va a ser salva, es una fe de arrepentimiento. No solamente una fe para hacer una oración. Debo proclamar a todas las naciones, etnos, grupos étnicos o grupos de gente, la promesa del Espíritu Santo para completar esta misión imposible. Porque es realmente imposible. No puede imaginar la dificultad de hablar así de los discípulos, que odiaban a la gente que tenían que ganar a Cristo, pero tienen que aprender a amarlos. Aunque en naturaleza es profético, su deseo se convierte exactamente en lo que queremos hacer. Hechos 1:8 amplía la dimensión geográfica de la comisión a Jerusalén, luego a Judea, luego a Samaria y hasta lo último de la tierra. 4 distintas geografías. Con esto y muy poco más, el Señor ascendió al cielo y dejó a los discípulos bastante confundidos, con una tarea mucho más grande que ellos jamás pudieran haber imaginado y ni idea a dónde comenzar. Pero el Señor le iba a guiar poco a poco. Y así es como comenzó el gran cumplimiento de la Gran Comisión.